Bueno, pues buenas a todos y a todas. Y en este vídeo que estoy grabando con OBS, os recomiendo, por si ustedes también quieren animarse a contribuir en el pensamiento vivo. Vamos a hablar de las teorías elitistas de la democracia, o la teoría del elitismo competitivo. Esto consiste en la idea de democracia como competencia entre élites. Bien, como es bien sabido, pues durante el siglo XX se fue consolidando la democracia de masas, donde pues, grandes cantidades de población, y entre ellos los trabajadores, pues tienen derecho a voto y tienen acceso a determinados derechos políticos como son las votaciones. En nuestro caso, pues cada 4 años. Frente a este modelo de Estado, de organización de la nación, tenemos unas respuestas conservadoras o reaccionarias que me gustaría reseñar muy brevemente, al menos una de ellas. Como sabemos, las respuestas conservadoras vinieron de la mano de autores tales como Gustave Le Bon, con la idea de la irracionalidad en los movimientos políticos de masas, Robert Michels, con la ley de hierro de las oligarquías, Max Weber, con su famosa fórmula de la jaula de hierro, Joseph Schumpeter, o Schumpeter para los amigos, que probablemente le dedique un vídeo en adelante, así que no voy a comentar nada más, Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto. Por si ustedes creen conveniente buscar bibliografía acerca de estos autores, se la recomiendo, bastante son canónicos. Bien, pues tenemos que el Estado moderno democrático tiene una masa poblacional ingente y heterogénea, de la cual pues hay que administrar ciertos recursos, ciertos derechos y también ciertas obligaciones. En la medida en que pues no todos los individuos pueden gobernar simultáneamente, pues porque hasta el día de hoy pues los intentos de autoorganización al margen del Estado pues no han llegado a buen puerto, bien sea porque no tenían la potencia suficiente como para poder sostenerse en el tiempo, o bien porque han sido fracasos a nivel logístico. Tenemos dos formas clásicas de administrar esta masa poblacional y estos recursos que delimitan las fronteras de un país o una nación, ¿no? En primer lugar, tendríamos la forma honorífica, que consiste en que los cargos públicos no están remunerados y por tanto pues son personas que mediante su voluntad pues desean gobernar o desean presentarse a la posibilidad de ser gobernantes. Tenemos la ventaja en este modelo de que pues, la administración es muy barata en la medida en que es voluntaria, pero como desventaja pues tenemos que solo quienes no pueden o quieren o no tienen la necesidad de trabajar pueden optar a un cargo público, y por tanto digamos que los cargos de poder acaban en manos de aristocracia o clases pudientes, y esto pues al final tiene unos determinados intereses que pueden ir o no en contra de la gran mayoría de la población, que en este caso pues es trabajadora, ¿no? Y es de clases populares, vamos a decirlo así. En segundo lugar, tendríamos la forma burocrática, que es la que a día de hoy impera, según la cual pues los cargos del Estado están ocupados por funcionarios profesionales que cobran. La desventaja es que es más cara, y la ventaja es que es más funcional, es más estable, porque tiene menos cambios y el funcionamiento es más bien mecánico racional. Y otra ventaja a nivel ideológico es que la democracia de algún modo tiene como finalidad suprimir los privilegios sociales, al menos a nivel formal. Esto tiene tela, las diferencias entre derechos formales y materiales, no sé, igual en el futuro lo comentamos más en profundidad, y por tanto en la medida en la que aspira a
reducir al máximo o a extinguir estos privilegios sociales, pues menoscaba la aristocracia y la burguesía, ¿no? Entonces, dicho lo cual, vamos a ver muy rápidamente cuáles son los 4 elementos, según Max Weber, que tienen los sistemas políticos democráticos. En primer lugar, la democracia en la sociedad moderna está constituida por los partidos políticos, ¿no? Que significa que la democracia de masas es una democracia de partidos políticos, que son organizaciones especializadas en la lucha por el poder y en la ocupación de cargos en la estructura del Estado, mediante la captación de votos por parte de las masas. Tienen una estructura jerárquica, piramidal, monocrática, de tipo burocrático. Esto lo estudió Robert Michels, como hemos dicho antes, con la ley de hierro de las oligarquías. Y por tanto, pues esta estructura piramidal pues partiría de un jefe, ¿no? Que seguirían notables, funcionarios, grados medios, simpatizantes, colaboradores, etc. Y entonces, para Weber, pues cuanto más democráticos, cuanto más burocrático sea un partido político, más democrático será el sistema, puesto que debido al trabajo administrativo que genera el sufragio universal, pues la presencia de los partidos políticos en las democracias de masas es inevitable. En segundo lugar, el elemento que caracteriza a las democracias actuales es el Parlamento, que es la institución central de las democracias de masas, cuyo origen está en la Edad Media, el Parlamento. La función distinta de los regímenes parlamentarios pues es del siglo XIX y XVIII, y tenemos que consiste en un espacio de deliberación racional, si se quiere, que valora o enjuicia cuál es la argumentación más adecuada de cara a los problemas ahí planteados. Como sabemos, hay una introducción en el siglo XX de la inclusión de grandes masas de trabajadores al derecho a voto, lo cual invita o incita o inevitablemente lleva a una pugna entre partidos liberales burgueses y partidos comunistas o partidos de los trabajadores, cuyos intereses políticos pues son inconciliables, no tienen punto de encuentro, o sí, y es lo que estamos viendo a día de hoy. Eso no lo sé, eso depende del juicio de cada uno. Entonces, ¿cuál sería la función del Parlamento dado este contexto de incapacidad de llegar a acuerdos mediante argumentos racionales, puesto que ideológicamente son inconciliables? Aquí es donde se pone en escena una de las cualidades que es como es la del liderazgo, Führung en alemán, por cierto, es curioso, de ahí viene Führer, por ejemplo. Y entonces digamos que el liderazgo pues está pensado de cara a la galería, ¿no? De cara a los votantes y de cara a los simpatizantes del propio partido político. Tenemos pues que el Parlamento es algo así como un escenario, un teatro, en el que se seleccionan los líderes políticos más adecuados para la captación de un mayor número de votos. Tiene dos funciones. El Parlamento, que consiste en transmitir mensajes políticos a sus votantes y decidir cualidades de los candidatos o los líderes a candidatos de los partidos para su liderazgo político. Y aquí entramos en el tercer elemento, que yo creo que es fundamental según Max Weber, de las democracias de masas, como es el liderazgo. ¿Cuál es la cualidad que determina el liderazgo político en una sociedad moderna, ¿no? Bueno, pues la característica que determina el liderazgo, según Max Weber, es el carisma. El carisma pues es una cualidad irracional, vamos a decirlo así, que tiene que ver con el encanto, ¿no? Que es algo así como suscitar pasiones, ¿no? Suscitar
una especie de sugestión, una seducción de determinados ámbitos pasionales de los votantes o de los ciudadanos con derecho a voto. Por tanto, la característica que distingue al líder del que no lo es no es la inteligencia, ni la capacidad racional, ni el cálculo, ni nada parecido, sino que no se basa en razones, en argumentos, ni en ideologías, sino en el carisma. Bien, en cuarto lugar, el elemento fundamental que dice Max Weber acerca de las democracias es el de los ciudadanos, que son pues aquellos que son gobernados por la democracia en el Estado moderno, y se caracterizan por tener igualdad formal de derechos políticos, y que solo aquellos que compiten, que forman parte del poder, tienen capacidad política. Todos los ciudadanos son electores. Esta es la característica definitoria de cara a la democracia de los ciudadanos, que son electores en una democracia moderna. La elección se basa en esa cualidad irracional. Volvemos al carisma, es decir, nosotros elegimos en función del carisma del líder político de turno, y por tanto la demagogia es consustancial a la democracia. Es decir, cuando se utiliza demagogo como insulto, como adjetivo peyorativo a determinados políticos, pues según Max Weber diría que es que o eres demagogo o estás muerto políticamente. Quiero decir, no, digamos que la demagogia es consustancial, porque precisamente es el intento de inclinar esa voluntad política de las masas mediante medios irracionales. Y por tanto, como vemos, tenemos aquí una visión realista de lo que consiste la democracia, y no pues otro tipo de definiciones más vagas de carácter ideológico que nos están ofreciendo a día de hoy. Así que nada, posible que en el próximo vídeo comentemos algún texto de Joseph Schumpeter, que me parece muy interesante al respecto. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.